Encontramos para conversar con el licenciado Edwin Fernández, uno de los periodistas muy reconocidos a nivel de la provincia y también nacional. Licenciado, hoy es el Día del Periodista, una fecha muy interesante que queremos celebrarla con usted como medio de comunicación. Cuéntenos un poco cómo fue usted, más de 40 años en el periodismo, pero ¿cómo inició usted acá en Pastaza y cómo se dio la comunicación acá en Pastaza? Gracias, Keta, gracias, Juan, a Eco Amazónico, muchas gracias. Bueno, realmente cuando yo comencé esta actividad era un mundo desconocido aquí en la provincia de Pastaza. Mi afición nació por la parte deportiva. Comencé siendo narrador deportivo en cuarto curso en el colegio con un grupo de compañeros. Papá me compró una grabadora y en la parte frontal de lo que es ahora el pabellón del deporte estaba la tribuna del estadio, del antiguo estadio de la Federación, y ahí se ubicaban los equipos de transmisión de los partidos de la Radio Pastaza y de la Radio Nacional Espejo, que eran los dos únicos medios de comunicación que habían entonces. Y estamos hablando más o menos de ese... Entonces, ¿En qué año más? A ver, estamos hablando, yo tenía entonces la 14, 15 años, estamos hablando de hace 46 años. ¿Sí? Entonces, nosotros muchachos imbuidos por la novelería y todo esto, porque yo siempre seguía el fútbol, me encantaba escuchar el fútbol y emulaba. No, le escuchaba a Pancho Moreno en Radio Quito, a Carlos Efraín Machado en ese tiempo en Radio Tarqui, a José Granizo en Radio Tarqui y así, ¿no? Entonces yo solito sabía estar narrando. Y para un poco avanzar en ese gusto que tenía, le pedí a papá una grabadora y me compró una grabadora, y entonces nosotros íbamos al frente de la tribuna a narrar el fútbol. Entonces por ahí nace ya este bichito de estar en el colegio, cuarto curso. Hasta que un día Pepe Checa Ortiz, papá de Pepe Checa Jr., y Pancho Mantilla, que eran los que tenían el programa deportivo en la Radio Pastaza, por cuestiones del clima hubo un derrumbe y la persona que contrataban, que venía desde afuera para narrar el fútbol, no pudo llegar por el derrumbe y había un partido que era muy importante, y entonces me buscaron, viendo que yo transmitía al frente, me buscaron para que les ayude a salir de la emergencia porque no tenían narrador deportivo. Y entonces, bueno, estaba en una edad, la transición, ¿no?, de edad de niño a adolescente. Entonces me llevaron a narrar fútbol y jugaba el Vicentino, y yo estudiaba en el Vicentino. Y como anécdota esto, yo no sabía cómo llamarles a mis profesores, a Roberto Chávez, a Juan Tello, y decirles Roberto o Chávez o Juan en el momento o Tello. De la narración. Entonces yo le decía señor Tello, el señor Chávez. Bueno, y hasta cuando por algo, no sé, me parece que un gol, comencé a gritar el gol y me salió un gallo. Y como se narraba en medio de toda la gente en la tribuna, yo boté el micrófono y quise salir corriendo, porque me dio recelo que me haya salido el gallo. Se me quebró la voz en media transmisión. Me acuerdo que doña Betty Sanipatín, Cecilia Restrepo, que estaban al lado mío, me decían: no, Coquito, está bien, siga nomás, está muy bien, no se avergüence, siga nomás, y me daban el ánimo para seguir. Y eso marcó en mi vida, y luego yo seguí estudiando en el colegio, seguía practicando ya, hasta que luego tuvimos un programa propio con Jaime Martínez, el popular Toyo Martínez, en la Radio Pastaza, que me abrió las puertas, gracias a Efrén Veloz, que en paz descanse, a Wilson Frías, que en paz descanse. Y ellos fueron mis primeros maestros en lo que era la radio. Hasta cuando después ya fui a la universidad a estudiar y comenzó mi vida periodística. Pero luego dejé ya el tema del deporte y me interesé por el tema en general, ¿no? Y entonces se me presentó la oportunidad de trabajar en Radio Pastaza. Fue mi primer trabajo en Radio Pastaza del sindicato de choferes, porque Wilson Frías dejó la radio. Entonces me propusieron trabajar ahí y fui a trabajar.
Pero lo mío no era la música. Ponía música, hacía música y todo lo demás, trabajaba de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Y entonces la Radio Pastaza se enlazaba con la HCJB en onda corta, en el noticiero de la mañana y en el noticiero del mediodía. Y yo dije, ¿por qué no podemos hacer noticias propias? ¿No? Y me acuerdo que le contraté a una chica que ahora vive en Alemania, que se llama Mónica Muñoz, ¿no? Para que me vaya a dar haciendo las entrevistas. Compré una grabadora, para hacer las entrevistas, y yo le mandaba escribiendo las preguntas que vaya a hacer a las autoridades o a quien tenía que entrevistar, y ella me traía el material luego de un tiempo. Y en ese tiempo había las dobles caseteras que tenía la radio, y ahí editaba el material para un noticiero de media hora, que lo hice diario, de lunes a viernes. Me acuerdo que Julio Hernández Jr., que todavía vive lamentablemente con su problema de diabetes, ha perdido la vista, ellos tenían un programa de opinión más que de noticias, solo los jueves en Radio Nacional Espejo. Entonces me decía, oye, estás loco, aquí no hay noticias, aquí no se puede hacer noticias. Aquí. Y en verdad era bastante difícil porque las autoridades desconocían el mundo de la radio, ¿no? No se acostumbraban a los noticieros ni nada por el estilo. Entonces era un proceso bien duro el tratar de interesarle a la gente en lo que es el tema de las noticias. No había interés, desinterés. Incluso para entonces Rafael Sancho era alcalde, el primer alcalde luego del retorno a la democracia, de un periodo de dictaduras militares. Él traía grupos de periodistas de afuera para cuando había algún evento importante para que se informe a nivel de la prensa nacional. No había información de la Amazonía y de Pastaza aquel entonces en los medios de comunicación nacionales, sino cuando les traían, tenían que pagarles transporte, hotel, o sea, la estadía. Entonces, la Amazonía prácticamente no había dentro de los medios de comunicación. Y entonces se presenta un paro de Pastaza por la vía Puyo Baños, por asfaltado, en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Y recuerdo que el diario Hoy buscaba información de lo que pasaba en ese paro. Y ahí es cuando asumo la corresponsalía del diario Hoy, como corresponsal acá en la provincia de Pastaza. Y comenzamos a generar información desde la provincia de Pastaza, que era la primera provincia a nivel de la región amazónica en tener un corresponsal en un medio de comunicación nacional. Y así se fueron dando las cosas. Gonzalo Ruiz, que ustedes deben conocerle, de Radio Quito, del Comercio, trabajaba en Radio Sonorama, en Teleamazonas. Él era mi compañero en la universidad. Cuando se entera de que trabajaba yo, era periodista acá en Pastaza, él era director de Ecuador Radio. Entonces me propone trabajar en la cadena de Ecuador Radio y fui y trabajé. Entonces ahí mi información salía tanto en Radio Quito como también se publicaban las notas más trascendentes en el diario El Comercio. Pasé algunos años así en ese trabajo. En 1994 fui premiado como el mejor corresponsal del país por parte de la cadena de Ecuador Radio y diario El Comercio. Y hubo una decisión de la gente del Comercio y Ecuador Radio de eliminar la cadena de Ecuador Radio. De lo que habíamos como 16, 17 corresponsales en el país, únicamente nos dejaron a 2. A Patricio Ramos, que es de Manta, y a mí, que era de acá de Pastaza, en la Amazonía. Luego de una selección, y de ahí me vinculo al Comercio. Trabajé 6 años como corresponsal del diario El Comercio. Luego tuve que salir porque se enteraron de que trabajaba también en Radio Mía, dirigiendo el noticiero de Radio Mía, que dirigí durante 13 años el noticiero en Radio Mía. Y entonces me dijeron que decida, elija la Radio Mía o el Comercio. Entonces decidí quedarme en la Radio Mía y salí del diario El Comercio. Luego retorné al diario Hoy, trabajé en el diario Hoy, y la directora o la editora de País del diario Hoy de aquel entonces,
María Elisa Cedeño, pasaba a Ecuavisa y me dice, bueno, ella nos llevó a algunos corresponsales que éramos del diario Hoy para trabajar en un proyecto de provincias que tenía Ecuavisa. Entonces me propuso a mí también para que trabaje en Ecuavisa. Yo le decía que nunca había cogido una cámara, que no tenía idea de lo que es la televisión. Me decía, no, es fácil, que no sé qué. Y en diciembre del 2008 hice mi primer reporte para Ecuavisa. En Ecuavisa trabajé durante 11 años. He trabajado también con TC Televisión. He trabajado con RTS y Televicentro. Trabajé también con Ecuador TV. Escribí en su momento para el diario El Universo también. Entonces, y en radios he trabajado aquí en Radio Encanto, Radio Mía, como le decía, 13 años dirigiendo el noticiero. Trabajé en Interoceánica también, cuando recién vino la Radio Interoceánica acá, que ahí salí de Radio Mía a trabajar en Radio Interoceánica, y me acuerdo que nos mandamos a hacer unas tarjetitas porque no sabía la gente dónde queda la Radio Interoceánica. O sea, la gente desconocía, como era una radio nueva y estaba en Shell, entonces era un reto, ¿no? Y realmente fue importante porque, a pesar de que era una radio que era desconocida y que estaba apareciendo recién acá, fui elegido el mejor periodista en aquel entonces por... había un periódico que manejaba el señor Guido Calderón, ¿no? Entonces él hizo un concurso o una encuesta en diferentes áreas, y en el área de comunicación se me designó a mí como el mejor periodista de aquel entonces, de ese año, cuando trabajaba en Radio Interoceánica. Entonces da la pauta de que, bueno, sí se ha hecho el esfuerzo, se ha puesto ganas para hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien. En todo este proceso, licenciado, ¿qué ha sido lo más difícil para usted como comunicador, como periodista? Lo más difícil, aquí, por ejemplo, cuando comenzábamos, la falta de recursos tecnológicos como para poder trabajar. Recuerdo que en principio nosotros teníamos que tomar las fotos. Por ejemplo, cuando trabajaba en el comercio, iba donde el Foto Estudio del Sol, que me den cortando el rollo, tenía que embalarle, ponerle en esas cajitas que venían los rollos, bien sellado, enviar por cooperativa a Quito, y las notas salían cada 3 días. O sea, no había actualidad. No es como hoy día que usted está a un clic de comunicarse con cualquier parte del mundo. En aquel entonces no. Las carreteras que habían eran tremendamente difíciles. Por ejemplo, en el tiempo de la guerra íbamos nosotros a hacer cobertura en Patuca, en Morona, Santiago, y la vía era tremenda, era horrible, y teníamos que recorrer desde aquí hasta Patuca en unas condiciones pero realmente calamitosas, pero teníamos que hacerlo porque era nuestra obligación para poder entregar información de la MOMED, en el tiempo del conflicto. Entonces el tema de comunicación, de movilidad, tecnológico, aquel entonces era bastante limitado. Entonces, esas fueron las limitaciones, y un poco ir a ¿cómo les digo? Ser parte de un proceso de nacimiento de la comunicación en la provincia de Pastaza. Es como en todo, ¿no? Los procesos en su parte inicial, cuando todo comienza, es difícil. Es difícil. Licenciado, todo ese trayecto que usted ha mencionado, me imagino que siempre hay un tipo de coberturas o de información que nos apega, nos acompaña, nos gusta en cierta manera. ¿Cuál de toda esa trayectoria ha sido la favorita de Edwin Fernández? Bueno, todo lo que tiene relación con la Amazonía. Para mí ha sido apasionante el trabajo acá en la Amazonía, porque me ha permitido descubrir a la Amazonía ante el resto del país, y entiendo algunas partes del mundo, porque sí, mi información sí ha tenido repercusiones a nivel nacional e internacional, en los diferentes medios que he trabajado, como les decía, en los medios escritos, que han sido bueno, he tenido la suerte de trabajar en las empresas más grandes de comunicación del país, ¿no? Entonces, todo lo que tiene relación con la Amazonía es apasionante. ¿Qué es lo que más doloroso le ha tocado vivir, licenciado, en una cobertura? ¿Lo más doloroso? A ver, cuando se dan las inundaciones, el desastre que provoca muchas veces la naturaleza, la situación que vivimos con la erupción del Tungurahua, la misma guerra que hubo en el 1995, la guerra del Cenepa, de todas esas circunstancias que nos tocó vivir,
Pero sobre todo es cuando usted llega al interior y la única fuente de alimentación es la chacra, son sus cultivos, de eso viven, subsisten, y ve que la naturaleza, el impacto de la naturaleza les arrebata, les quita, no tienen que comer, están en circunstancias muy difíciles. Es muy doloroso ver a niños con el lodo hasta la cintura y muchas cosas de esas. La mayor satisfacción de toda su trayectoria como periodista, ¿cuál ha sido? Ser periodista, Ya. ser parte, como decía hoy día, escribía en el saludo que hice a todos los colegas que hacen comunicación en el Día del Periodista Ecuatoriano, decía, es una pasión que no es parte de mi vida, sino es mi vida. Es la vida. De aquí, de allá a sus inicios a lo que estamos ahora en pleno siglo XXI, licenciado, ¿cómo ha visto usted este cambio abismal, si así lo podríamos llamar, en el tema de la comunicación? A ver, yo pienso que más bien hay un cambio en la concepción y en el pensamiento de las personas. Por ejemplo, antes había, en todo, la gente tenía un criterio más sano. O sea, era más desinteresado, hacía las cosas por pasión, por vocación, porque le gustaba. O sea, yo me hice periodista porque nació en mí eso, o sea, por pasión. Son 40 años y un poco más que he trabajado en comunicación y no tengo grandezas, no he acumulado grandezas, a pesar de ser el primer periodista de la provincia, el primer corresponsal, como decía, de un medio impreso, el primer corresponsal de un medio de comunicación televisivo en el país, a nivel de la Amazonía, no solo de Pastaza. He sido pionero en esa situación. No he acumulado una riqueza más allá de lo necesario para vivir, o sea, lo justo, ¿no? Tengo mi casa, tengo mi carro, pero 40 años de trabajo. Entonces, lo que ha primado en mí es la vocación, y es lo que decía. Antes uno entraba porque sentía la necesidad, la vocación de acoger alguna profesión. Lamentablemente hay un cambio de pensamiento. Yo veo hoy día que hay mucha gente que utiliza los medios de comunicación como vendetta, para vengarse, como para saciar instintos personales antes que utilizar los medios de comunicación y sobre todo la comunicación como un servicio, como un derecho que tiene la ciudadanía para informarse de manera correcta, verificada, como dicen ahora los medios de comunicación, confirmada. Y esto se está poniendo énfasis y recalcándose porque lamentablemente es una corriente que hay en medios de comunicación, en gente que hace comunicación, de tratar de hacer daño a través de los medios de comunicación, ¿no? O sea, se ha vuelto a ratos una comunicación tóxica, ¿no? Ya no informativa quizás en muchas de las veces, licenciado, sino más bien al tema, como usted lo ha mencionado, de venganza, ¿no? Esto, ¿qué le lleva a concluir usted, licenciado, con toda su trayectoria, cuando inició de una manera y ahora se ve esto? Para quienes estamos ahora al frente, para quienes tomarán la batuta luego, licenciado. Sobre todo yo pienso que hay que ser transparentes en la vida. La comunicación y el periodismo, como en todas las profesiones, necesita de una práctica con muchos valores y mucha ética. Considero que es fundamental que prevalezca eso por sobre los intereses malsanos que pueden haber, el chantaje, por ejemplo, el sensacionalismo, el amarillismo que tanto daño le hace a los medios de comunicación, el escandalizar por nada. Yo conversaba lamentablemente con una persona que hace comunicación algún tiempo y le reclamaba por una situación que fue personal, porque no me nombraba, pero sí me aludía, me sentía aludido en esa comunicación. Y me decía, es que es el marketing digital. O sea, es por marketing, me decía. Por marketing no se pueden hacer las cosas. O sea, por los clics, ¿no es cierto? Por los likes. Me gusta los likes. Entonces, uno no puede, por tener un montón de likes o de respaldos, irse en contra de la dignidad de las personas, desinformar, generar falsa información, noticias falsas, las fake news. Entonces,
por sobre todo yo pienso que tiene que tener valores. Y la gente que está en comunicación tiene que tener muchos valores y principios, porque el resto de la gente que lo ve, que ve al periodista, que le ve al comunicador, muchas veces se emula. Y muchas veces ustedes habrán notado que están en comunicación, que la gente más que muchas veces el contenido de la información, lo que quieren es la veracidad de la información, la objetividad en el tratamiento informativo, en la credibilidad que uno pueda tener como periodista. O sea, la gente mira es el valor de lo que dice, el valor de la palabra de quien lo dice, más que es lo que lo dice, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante, por sobre todo quienes estamos en comunicación, defender eso como un principio básico, la credibilidad, el buen nombre, el ser objetivos, el ser neutrales, no imparciales, porque siempre tiramos hacia algún lado, pero sí ser neutrales y ser claros. O sea, no tratar de utilizar los espacios que tenemos que están a nuestro alcance para saciar intereses particulares, por sobre todo porque la gente nos escucha, nos ve, ¿no es cierto? Entonces, la gente se hace una idea y se forma criterios sobre la base de lo que nosotros decimos o dejamos de decir. Licenciado, en esa trayectoria también de la vida, más de 40 años como periodista, ¿ha tenido que sufrir o experimentar algún tipo de enfermedad, como por ejemplo una pandemia, que es la que estamos viviendo? ¿En esos años ha habido algo semejante o esta es la primera vez? Es la primera vez. Como periodista es la primera vez que he tenido que soportar una enfermedad tan grave y en el cumplimiento de mi trabajo, ¿no? Entonces, como lo decía en la mañana otro medio de comunicación, el periodismo nos lleva a eso. El tener hoy un celular, un micrófono, una cámara, una grabadora, mucha gente piensa que es una operación súper sencilla, que no implica riesgos, que es de lo más fácil. Cualquiera lo puede hacer. Creen que es muy cómodo ganarse la plata o hacer comunicación, pero no es así. Yo sí puedo decirlo con mucha propiedad de que he corrido muchos riesgos cumpliendo mi ejercicio profesional. Por ejemplo, en la erupción del Tungurahua, cuando los lajares, material piroplástico, cubrió lo que es la pampa, en Baños fuimos a trabajar y estaba tan caliente todavía el material que se nos comenzaron a salir las plantas de los zapatos, se despegaban por el calor que emanaba desde el suelo y nos vimos en malas porque tuvimos que conseguir, y hubo buena gente samaritana que nos ayudó a poner algunas cosas como para poder ir pisando y poder saliendo, porque si no, ¿qué nos hubiese pasado? Porque nuestros zapatos se quedaron sin plantas, ¿no? Por ejemplo, en la guerra del Cenepa, íbamos en un helicóptero a la comunidad de Chichirota por Montalvo, y como era un helicóptero MI que antes el ejército ecuatoriano no tenía, sino solamente los peruanos, y en el batallón de Chiriboga de Montalvo había una propaganda que decían estos son nuestros enemigos, y ahí estaba dibujado el MI, y nosotros fuimos en un helicóptero de Helipet, que era una empresa que prestaba servicios petroleros, y no les habían comunicado a los militares del destacamento de Chichirota que iba este helicóptero, y cuando aterrizaba el helicóptero nos dispararon, ¿no? Y de una altura no sé de cuántos metros cayó abruptamente contra la pista el helicóptero. Entonces fue una situación bien tensa, bien dura, bien difícil. Fernando Villavicencio, ustedes le conocen, él escribía a los pocos días de ese suceso en el diario El Universo, volví a nacer. En realidad, o sea, fue una experiencia bastante difícil. Por ejemplo, hemos tenido, cuando nos fuimos a una cobertura cerca de Chichirota mismo, cuando hubo un conflicto entre Andoas y los Xiviar, recuerdo
me embarqué en una canoa de retorno ya cuando regresábamos por el río Bobonaza, y teníamos que ir con una botella sacando el agua porque iba el caudal, el nivel del agua al filo de la canoa, y se movían y entraba el agua, y luego nos cogió la noche en medio viaje y no se veía absolutamente nada. Fue un viaje que si duró 4 o 5 horas duró más o menos, pero parecía una eternidad, ¿no? El riesgo, el temor, el miedo de no saber que en cualquier momento podía virarse la canoa, la oscuridad de la noche que oscurecía todo, y eso, ¿no? Ha habido viajes, vuelos, de los muchos vuelos que he realizado. Por ejemplo, uno cuando en el tiempo de la guerra con el coronel Viteri veníamos en una avioneta, una Gilio del CREA, piloteada por el capitán es de Macas, se me fue hay algunos ríos, a ver, pero el loco que le dicen, bueno, no, se me fue el apellido. Realmente a 10 minutos de despegar de Taisha, porque ahí estaba la base de los aviones particulares, a 10 minutos de Taisha se oscureció, ¿no? Y no veíamos nada, y el agua entraba por todo lado en la avioneta. Con el coronel Viteri decíamos dónde hemos venido a entregar nuestras herramientas, ¿no? Y luego aterrizamos aquí en Shell, 6:30 de la tarde más o menos, pero bajo mínimas, no se veía absolutamente nada. O sea, era una situación desesperante, así mismo un viaje eterno, tremendo. Esas son circunstancias que dan la pauta de que no es una profesión así muy fácil. Y el 1 de octubre, luego de las disculpas públicas, cuando hubo el accidente de Sarayaco, donde murió un fotoperiodista, murió una persona que estuvo en Nina Ray y todo lo demás, también da la medida y la pauta del riesgo que implica esta profesión. Yo había salido unos minutos antes de esa avioneta, salí en un helicóptero del ejército, y cuando estuvimos en Shell ya nos habíamos enterado del accidente de Aerocachurco. Entonces les tocó a ellos, como me pudo haber tocado a mí, ¿no? Entonces esas son las situaciones. Y ahora en pleno siglo XXI, licenciado, una pandemia. No ha sido una guerra, no ha sido un conflicto, no ha sido, pero es una pandemia en la que topa la salud y en la que no respeta nada, simplemente cuando llegó. ¿Cómo vivió esta experiencia usted, licenciado? Bueno, me estaba haciendo memoria. Es el capitán Estrella. Guillermo Estrella. Ya. A ver, yo trabajo desde hace más de un año en la municipalidad como encargado del área de comunicación, y nos ha acompañado durante todo el tiempo, incluida la pandemia, estar junto a nuestro alcalde, en el trabajo con la alcaldía, con la institución, recorriendo diferentes sectores. Hemos estado en contacto con mucha gente, ¿no? Es una institución comunitaria, ¿no es cierto? Entonces no puede estar aislada, y como área de comunicación no podíamos encerrarnos, porque lo más cómodo, como ha hecho muchos funcionarios han hecho, es encerrarse y se acabó. Nosotros no, en cambio hemos estado permanentemente acompañándole a nuestro alcalde, a nuestras autoridades, al trabajo institucional en todos los sectores. Y yo les decía a mis compañeros, muchas veces arengándoles durante esta crisis, de que no tenemos que tener miedo, ¿no? Que uno tiene que prepararse psicológicamente para ejercer el trabajo, porque ¿qué sería para un soldado? Decía, cuando hay guerra, esconde el fusil y se esconde él, y no pasa nada, nunca se va a morir, ¿no? Entonces tenemos que correr los riesgos que implica nuestra profesión, y lamentablemente no sé en qué actividad, en qué momento, es un virus comunitario, está en todas partes, y en el lado que menos se espera. Me contagié, y lamentablemente
El virus que me atacó fue un virus, como decía el alcalde de Manta, para sintetizar, son virus que son sinónimos de muerte, ¿no? En poco tiempo sentí que mi salud se quebrantó abruptamente y ya, lo demás realmente no sé qué pasó, me han contado, tengo referencias de mi situación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Puyo. Después de haber estado en el seguro, me querían mandar a Quito, mi familia consiguió de que solamente me transfieran al Hospital Puyo y allí viví mi recuperación, gracias a Dios. Estoy con vida porque tengo un problema, yo un síndrome nefrótico desde hace algunos años atrás. Se me complicó el tema de los riñones, más el COVID, o sea, era un cóctel de muerte. Pero gracias a Dios, en primer lugar, yo agradezco a Dios, gracias al trabajo de los médicos, de los profesionales de la salud, tanto del Hospital Puyo, lo más importante porque allí fue donde me recuperé, y del Hospital del IES en su momento, que dieron las facilidades para irme al Hospital Puyo. Todavía estoy aquí para poder conversar con ustedes. No, fue casi un mes, desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre en que me dieron el alta, que tuve que guardar un aislamiento total, casi la mitad de ese tiempo, no recuerdo, no sé qué fue la situación, digo, todos son referencias, la gente del hospital mismo, del área COVID del hospital me contaban, me conversaban de algunos temas por ahí. Una vez estando en cuidados intensivos, yo no sabía que estaba en cuidados intensivos, me dieron el celular, hice una grabación porque deliraba, ¿no? Mi sala donde yo permanecía era única, o sea, yo era solo ahí, era individual y solamente tenía el monitor a mis espaldas donde me controlaban mi saturación, mi presión y todo lo demás. Y eso emana un sonido, un pito, ¿no? Pi, pi, pi. Pero entiendo que por efectos de la enfermedad que tenía, yo escuchaba voces. Escuchaba voces y me grabé y les decía que escuchara a los compañeros. Y ahora me doy cuenta del nivel de gravedad que tenía. Que pude grabarlo, no se entiende casi lo que digo, gangueo, no hablo. La respiración que tenía es súper complicada, incluso a ratos roncaba, o sea, el rato de respirar. Entonces da la pauta de un estado de quebranto de salud bastante delicado, bastante grave. Y ya repito, también quiero agradecer a ustedes, compañeros, a la unidad de comunicación, a mi familia, a los amigos, a los conocidos, a la gente que de alguna u otra manera me conoce, la preocupación que han tenido, la solidaridad, realmente es inconmensurable. Yo he sentido el afecto, la estima de muchísima gente, y mi familia y mis amigos me han hecho saber de que mucha gente más ha estado preocupada por mi situación de salud, muy preocupada porque la mayor parte de la gente pensaba que de esta no salía. Gracias a Dios, repito, estoy nuevamente aquí. Y mi recomendación, nosotros somos periodistas y nos toca jugarnos a veces. Nos toca por cubrir hechos, porque ese es nuestro trabajo, es un apostolado, es una profesión que no mide riesgos muchas veces con el propósito de informar. Entonces, uno se las juega, no mide riesgos, no mide consecuencias. Lo único que pretende y lo único que quiere es cubrir la nota, el acontecimiento, el suceso, estar ahí donde suceden las cosas, hacer el trabajo de campo, y no mide lo que pueda pasar luego. Entonces, mi recomendación sería de que sí, es nuestra misión, no podemos dejar de hacerlo.
pero busquemos tomar los recaudos necesarios. Me alegro de que no seamos muchos los que hemos pasado por una situación tan delicada, y trabajemos con mucho cuidado. Y el resto de la gente, el virus está ahí, el virus está en cualquier lado, en cualquier lugar. No pueden relajarse, tienen que defender su vida y la vida de su familia, de sus seres queridos. Muchas gracias, licenciado, por darnos su tiempo y todas estas recomendaciones también para la ciudadanía. Hemos estado conversando con el licenciado Fernández en el Día del Periodista, así que feliz día también del periodista. A ustedes también.